Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estimados estudiantes de Escuela Bíblica para Siervos, EBS, una plataforma que permite que algunos estudiantes, tanto dentro de Nicaragua como fuera del país, en Centroamérica y quizá en otros países fuera de Centroamérica, tengan la oportunidad de estudiar aspectos vitales de los estudios bíblicos. Así es que en esta materia, historia del cristianismo, en esta eh, sería la tercera lección eh, o el tercer encuentro, debería ser, vamos a trabajar una interesante propuesta sobre las primeras etapas de la iglesia posteriores al primer siglo. La semana pasada estuvimos trabajando materiales que se usaban, material didáctico propio de finales del siglo primero, que nos permiten ahondar en el conocimiento y en la ciencia del saber de lo que había en aquella época, de lo que existía en ese tiempo. Así que vamos a trabajar ese interesante punto. Quiero compartirles la presentación de la jornada de hoy y esta vez inicio con la portada, la reedición de la Biblia del Oso, una edición muy antigua que data del año 1569, la primer versión que se hace en español. Esta es una propuesta interesante de mediados del siglo XV y es una versión que se caracterizaba por tener a un oso que está acercándose a un panal de miel y este panal representa sabiduría, representa el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas divinas. Por lo tanto, esta portada no era muy subversiva, no era muy atractiva para el mundo religioso de la época. Recuerden que para el siglo XV cualquier vestigio de una traducción bíblica era sinónimo de peligro para la fe católica mayormente. Por lo tanto, se convirtió esto en un lema de la iglesia cristiana protestante, por decirlo de alguna manera. Su servidor, Gerson Bravo, de carrera predicador. Soy predicador desde hace ya varios años, más de 17 años aproximadamente, predicando la palabra del Señor aquí en Nicaragua y también he estado predicando en otros países vecinos, países hermanos. Eh, de, a nivel extra bíblico, yo soy filólogo, comunicador social y por lo tanto me enfoco mucho en la lexicología, pero soy apasionado de la historia bíblica y ya llevo algún tiempo trabajando temas históricos, geográficos, porque vale la pena reflexionarlo. En este caso, estamos hablando de la lección número 2 y aquí tienen algunos gráficos, algunas imágenes que pueden representar y que representan la religión. Tenemos aquí religiones como los musulmanes, representados con la estrella de David, representando a los judíos, también a los, eh, a los japoneses, la cultura japonesa, la cultura también asiática, especialmente a los chinos, con una simbología de Buda. Y como ustedes imaginarán, el mundo entero está lleno de religiones y cada religión tiene su historia. Unas datan del año del segundo milenio antes de Cristo, otras son más contemporáneas. Pero hay que saber que la historia religiosa, mayormente de la fe cristiana, va a datar del siglo I en adelante y que nos va a permitir también algunos conocimientos de cómo va a caminar la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos elementos importantes del contenido, la historia y el contexto de la llegada del Mesías del siglo I, el punto del testimonio de la Sagrada Escritura a lo largo de los primeros años de la iglesia, después de los apóstoles, por supuesto, nacimiento de la iglesia, surgimiento de ella, su fortalecimiento, su multiplicación.
la organización de la iglesia primitiva y cómo la iglesia primitiva se desarrolló, las acusaciones contra la iglesia naciente y las causas de la persecución. Todo esto pues, es parte de los primeros procesos de la iglesia. Algo que no podemos obviar son todos los elementos del ministerio de Jesús en Galilea, lo que hizo, cómo partió este devenir histórico y cómo nació la iglesia primitiva, cómo la iglesia primitiva ha tenido su organización eclesial. Y algo que quiero saltar de aquí hacia el siglo II es que si ustedes se fijan, la iglesia, según su organigrama, según su distribución ministerial, se establece a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, para el siglo II ya no habían apóstoles, ni habían profetas, pocos evangelistas, pocos pastores, maestros. Había una suerte de evangelistas y pastores, maestros, que se fueron poco a poco diseminando en la historia. Y vamos a llegar a un punto en el cual ya no van a haber muchos predicadores, no van a haber muchos líderes. Y lo que van a existir para esa época van a ser precisamente los famosos llamados padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Y para hablar de los padres de la iglesia, tenemos que identificar lo que se conoce como la patrística. La patrística es un periodo de tiempo en el que se le refiere, especialmente en el siglo II y siglo III, a aquellas figuras públicas de la iglesia primitiva que van a tomar o que van a asumir un rol importante dentro del esquema religioso de la iglesia. Por lo tanto, van a existir muchas figuras que van a ser las representativas, van a ser las figuras relevantes dentro del mundo religioso, dentro del mundo de la iglesia primitiva. Por lo tanto, van a surgir no solo padres de la iglesia, sino también apologistas de la iglesia, apologistas de la doctrina. Recuerden que cuando hablamos de algo, pareciera, y permítanme abrirle un poco la mente, pareciera ser que cuando hablamos de ciertos temas, déjenme admitir aquí a alguien más, que cuando nosotros hablamos de ciertos temas religiosos como tal o doctrinas religiosas, da la impresión que nosotros somos los que llegamos a entenderlo como que si tuviéramos una luz que nos hace entender ciertas cosas de forma tan clara y tan legítima. Pero déjenme decirle que eso no es así. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema religioso, un tema, por ejemplo, del tema de la Trinidad, del tema de la deidad de Cristo. Cuando hablamos de estos temas, nos apropiamos no de nuestro discernimiento, querido hermano, querido compañero de estudio. No nos apropiamos de un discernimiento espontáneo que surge del criterio de cada cual al leer la escritura. No, porque cuando vamos a tratar estos temas, tratamos de buscar los libros, las enseñanzas, los discernimientos que otros han hecho sobre el tema. No nos dedicamos nosotros a hacer el cultivo de un discernimiento que nos lleve a pensar qué significa tal o cual tema. Por esa razón, para poder entender qué pensamos nosotros, o qué piensan mis padres, o qué piensa mi familia, o qué piensa mi abuelo sobre los temas doctrinales, debemos vincularnos directamente, o por lo menos entenderemos en este proceso de estudio cómo es que surgieron aquellas enseñanzas. ¿Cuáles fueron las propuestas de los primeros pensadores al respecto? Porque cuando surgen los grandes problemas de la iglesia primitiva en el siglo I, el siglo II lo que trata es responder a aquellas inquietudes que se habían planteado. Tratan de surgir pensadores, defensores de la fe, para poder argumentar cómo es Jesús, cuáles son las características de Jesús, qué hace a Jesús especial, qué lo hace a Jesús distinto a un Hércules
griego, ¿cuáles son esas características? Por eso necesitamos hacer un esquema de investigación que nos permite entender cuáles fueron los procesos de la apologética. ¿Cuáles son los procesos de la apología de los primeros siglos? Por esa razón, necesitamos también saber que la apología ha pasado por muchos procesos y en estos procesos definitivamente tenemos que saber los primeros años del siglo I y del siglo II. Por ejemplo, ¿cuáles de los primeros apologistas que nosotros podemos encontrar en el texto bíblico? El primer apologista, según el diseño de investigación histórico, se llama Paulo. Paulo es el nombre griego, o Paulos, el nombre griego de Pablo. Pablo, en el año 54, hace un sermón apologético en el Areópago. El Areópago aparece relatado en el capítulo 17, versículo 1 en adelante del libro de Hechos. Y en ese relato, Pablo plantea su argumento sólido en relación a la doctrina, en relación a las enseñanzas, en relación a las primeras doctrinas en las que se plantea ya la diferencia entre la conversión de vivir adorando a los ídolos mudos. Recuerden que ahí Pablo habla de la divinidad, habla de la divinidad, habla de la presencia de Dios en el corazón del hombre y habla también de la conversión. Esto aparece plasmado claramente en el capítulo 17 de Hechos, el sermón de Pablo en el Areópago. En el siglo I, exactamente, en el año 60 al 65 aproximadamente, tenemos el planteamiento de investigación, la apologética que hace Lucas en el libro de Hechos, donde narra los acontecimientos y los planteamientos entre diferentes doctrinas de aquel tiempo versus las doctrinas que predican los apóstoles. Por esa razón, ustedes van a encontrar que van a ver varios personajes que van a contraponerse en la doctrina. Van a encontrarse al Simón Mago o Simón Magus, que es el Simón el Mago famoso. También tenemos a otros personajes que van a cumplir ciertas características. Hay también un famoso maestro, una escuela de un famoso llamado Tirano, por ejemplo. Van a haber escuelas de pensamiento. Va a aparecer Gamaliel, por ejemplo. Gamaliel, que es el pensador judío que les dice, si la iglesia realmente es de verdad, si la iglesia predica un evangelio correcto, un mensaje correcto, entonces va a perseverar, va a perdurar su mensaje. Si de otra manera, no va a ser posible. Recordemos que Gamaliel es hijo de Hilel. Hilel es hijo de Filón. Y esta es la herencia de los grandes pensadores judíos que nos dan gran virtud de enseñanza y conocimiento sobre su doctrina. Luego tenemos en el año 110 al año 165 a Justino Mártir. Justino Mártir en la primera y segunda apología. Justino Mártir en la primera y segunda apología. Tenemos también a Ireneo, famoso por sus intervenciones, y se sabe, al menos en el contexto del texto bíblico, se sabe que Ireneo fue reciente, o sea, fue muy contemporáneo con el final, con el cierre del telón de los apóstoles, especialmente con el apóstol Juan. Hay algunos apóstoles que conocieron a algunos de estos personajes, mayormente los de finales del primer siglo e inicios del siglo segundo. También tenemos que Ireneo hace su trabajo entre el 120 al 202 después de Cristo. Y él ataca las herejías, contrario a las herejías. En el 125 después de Cristo tenemos a Arístides. Arístides
trabaja el tema de la apología sobre temas doctrinales elementales. Cuadrato, en el 125 también, trabaja la apología a Adrián, un documento importante de los primeros siglos. Luego tenemos en el 145 a Tertuliano. Tertuliano forma parte de los grandes apologistas. Y de estos, si ustedes manejan algunos nombres, les aseguro que alguna vez han escuchado a Justino, Ireneo, Tertuliano, Antenágoras, Clemente de Alejandría. Son nombres que son elementales en este contexto. Entre el 153 aproximadamente, Clemente de Alejandría. En el 177, Antenágoras. Antenágoras. Él suplica en favor de los cristianos. Antenágoras. Orígenes es otro nombre. Orígenes es un nombre, ¿verdad? Orígenes que tiene que ver con el comienzo, una especie de, una suerte de nombre de Génesis o algo así. Orígenes significa o trabaja argumentos contra Celso, contra Celso. Esto en el año 184 al 254. Ya en el año 200, Cipriano trabaja testimonios de los cristianos. Cipriano abarca del 200 al 258. Y en el 210 hay un hombre, un apologista llamado Minicio Félix, que presenta algunos argumentos en un documento llamado Octavio. Estas son las fuerzas apologéticas de los primeros siglos. Luego, más o menos en el año 260, tenemos las instituciones divinas por Lactanio. Lactanio trabaja temas más de orden institucional. Eusebio de Cesarea trabaja la prueba del evangelio. Y luego Atanasio de Alejandría. Estos son nombres que son cruciales porque si hay algo que tenemos que manejar son las corrientes que chocan entre sí sobre la deidad de Cristo. Y esto parte exactamente en el 295 con Atanasio de Alejandría, cuando él plantea la encarnación del verbo de Dios. Ojo, ojo, esto no es cualquier cosa. Esto significa que aquí parten las doctrinas sobre la existencia de un Cristo que es encarnado. Y este Cristo que es encarnado es la doctrina más importante del contexto de las redes sociales en la actualidad. Si hay un tema que se está debatiendo en la actualidad en las redes sociales y en el mundo cristiano, es un tema no resuelto, queridos hermanos. O sea que vamos a volver a temas del origen, a temas de los orígenes. Y este es uno. Atanasio de Alejandría trabaja la encarnación del verbo de Dios. Juan Crisóstomo es Juan Crisóstomo, precisamente el llamado Juan Pico de Oro. No sé si han escuchado esa expresión, Juan Pico de Oro. Juan Pico de Oro es el nombre de Juan Crisóstomo, aquel que le da el nombre Biblia a la Biblia. Para ese tiempo solamente se le denominaba las escrituras, pero él dijo, o él afirmaba, que era importante darle un nombre a estas escrituras, y él decía que la palabra Biblia, que en griego es biblos, significa biblioteca, por lo tanto era propicio ponerle nombre como que fuera un conjunto de libros. Una biblioteca es eso, la Biblia es un conjunto de 66 libros, o más si se incluyen los libros apócrifos. En este caso tenemos a Juan Crisóstomo, que tenía problemas para predicar. Él tenía problemas de oratoria. Entonces Juan Crisóstomo se iba al río, tomaba una piedra fina, se la ponía en la boca, debajo de la lengua y arriba de la lengua, y comenzaba a predicar con la piedra en los dientes, entre la lengua. Y lo que hacía era forzar su lengua para poder organizar mejor su articulación, su dicción, su pronunciación. Por lo tanto, se convirtió en un gran orador y le llamaron Juan Pico de Oro. Ya no Juan Crisóstomo,
sino Juan Pico de Oro, porque se convirtió en un gran orador en el año 347 después de Cristo. Y a él se le atribuye el nombre Biblia. Biblia. Tenemos también a San Agustín de Hipona. Hipona es un nombre de poca significación. Luego vamos a hablar mucho de Hipona, porque hay otro personaje que nace, crece y se desarrolla allí, en Hipona. Pero aquí lo que me llama la atención es que Agustín, en el año 354, trabaja un tema titulado La ciudad de Dios. Si ustedes quieren leer un libro y detenerse a investigar algo profundo, investiguen la ciudad de Dios. Lean Ciudad de Dios. Disfruten leer Ciudad de Dios. Profundo en gran manera. Tenemos también a Teodoro de Ciro. Este es un apologista que trabaja la verdad de los evangelios desde la filosofía griega. Esto es interesante. Esto es en el año 393 al 457 después de Cristo. Y finalmente tenemos a Boecio en el año 480 y a esto se le conocen como las principales fuerzas que influyeron en la apologética. Estos son los famosos apologistas. Luego de la era apologística abarca del año 54 al año 500 después de Cristo. Estamos hablando de 450 años, donde la defensa de la predicación hace una ejecución de investigación, de argumentación, de teorías, de planteamientos filosóficos. Es como usar la filosofía para responder a las necesidades doctrinales. Es como un razonamiento, una racionalización de las doctrinas. No sé si ustedes, por ejemplo, comienzan a hacer un análisis, comienzan a hacer un discernimiento. Pregúntense, por ejemplo, eh, ¿quién soy yo? ¿De dónde procedo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué es lo que creo y por qué creo lo que yo creo? ¿Qué es lo que influyó en mí para que yo creyera en eso? ¿Qué es lo que me llamó la atención a mí para perseverar en la fe, por ejemplo, en la fe cristiana? ¿Qué es lo que me hace a mí sostener cierta doctrina y desechar otras? ¿Soy realmente un ser pensante o soy un ser que creo lo que me dicen y me lo digiero fácil? O como alimento procesado, me refiero a lo doctrinal. Lo que dice TikTok, eso yo creo, o sea, yo creo lo que dice las plataformas sociales. Si yo oigo un pastor, oigo un sacerdote, me lo creo todo lo que él me dice, porque como está vestido con una sotana, porque tiene el cuello duro y tiene una corbata larga, entonces me hace pensar que tiene la razón. Realmente, las personas que hablan en las redes sociales hablan, ¿cuánto creen ustedes que hablan? ¿30 minutos? No. ¿10 minutos? ¿5 minutos? Y todo lo sacan de internet, de Wikipedia. Todo lo sacan de la red. Todo lo sacan de un alimento procesado. ¿De dónde viene esa persona que está predicando? ¿De qué teoría de pensamiento viene? ¿De qué corriente? ¿Su corriente doctrinal le hace prejuiciarse? Esto es una pregunta. ¿Será que tiene ciertos prejuicios, ciertos dilemas? ¿Tiene ciertas características? Les cuento una anécdota verdad, o sea, una anécdota verdadera, una anécdota que lo viví. Hace como unos 2 años, tuve la oportunidad de salir con la familia de un amigo mío que se llama Lester. Lester actualmente es perteneciente a la Iglesia Reformada, una iglesia que tiene unas corrientes reformistas muy particulares y que en general Lester había salido de un proceso difícil en su vida anteriormente y se convirtió a Cristo y fue una tremenda experiencia. Sin juzgarle, comenzamos a platicar, comenzamos a dialogar sobre ciertos temas. Él sabe que también yo soy profesor de ciertas áreas de teología, entonces él siempre acude a mí para algunas consultas. Cuando comenzamos a hablar de temas doctrinales, especialmente de la salvación, para hablar de la salvación, él me preguntó,
¿y qué crees sobre la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Entonces le digo, la salvación no, la salvación se puede perder, le digo. Ok, y me dice, estoy de acuerdo, pero la pregunta es esta, y comenzó a tratar el tema de la salvación, y siempre que hablaba de algún punto, quedábamos de acuerdo. Sobre el apocalipsis, tal cosa, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo como en 16 puntos doctrinales, pero, pero, cuando llegamos a un punto doctrinal en el cual él plantea de que ya los salvos nacieron, que el que se va a condenar se va a condenar y que el que se va a salvar se va a salvar. Entonces él me dice y le digo yo, no, si tú crees en Cristo eres salvo, si no crees vas a ser condenado, así lo dice la Escritura, le digo yo. Entonces me dice, no, eso es impensable, tal fulano me dijo esto, tal escritor enseña en tal libro tal cosa, y entonces le dije yo a él, y me enseñó su libro. Entonces le dije, interesante, le digo yo, tus planteamientos no lo estás sacando de la Biblia, pero el escritor dice que la Biblia dice, entonces está comiendo alimento procesado, doctrina procesada. Y ese es el punto clave que vamos a discernir en la historia. Y no es que estemos diciendo qué doctrina es buena o qué no. No es clase de doctrina, estimado hermano. No es clase de doctrina. No me interesa encajar una doctrina en la mente de ustedes. Eso no es mi propósito, no lo cumpliría. Mi propósito es conocer su historia, de dónde surgieron estas ideas, de dónde surgieron estos planteamientos, de dónde provienen estas enseñanzas y cómo nosotros podemos enfrentar estas doctrinas a través de la historia y cómo nosotros podemos discernir ciertos aspectos que realmente necesitamos conocer. Luego conocemos de la patrística y siento que el tiempo se está yendo demasiado rápido. Me preocupa, me asusta, me abruma, pero siento que están bastante atentos. Sé que ha sido un día arduo, pero vale la pena. Vale la pena hacer este discernimiento. Hablemos de la patrística, no de Patricia, esa es otra persona. Hablamos de patrística. La era patrística es donde confluyen las principales fuerzas que influyen dentro de la defensa, dentro de la apologética. Es decir, es la principal fuente de enseñanza, de empuje para poder conocer las principales corrientes de aquella época, de los primeros siglos. Entre ellos van a abarcar más o menos eh, 10 siglos, 10 siglos, desde el siglo, del siglo V al siglo XV. Estaríamos hablando de el siglo V al siglo XV, son 10 siglos. Ahora, ¿cómo dividir los apologistas? ¿Cómo dividir la influencia de los apologistas y de la patrística? Sencillo, solamente debemos conocer que del siglo V al siglo XV hay un periodo histórico conocido como la era medieval. La era medieval es la que nos evoca aquellas infraestructuras de castillos, de vestuarios de pieles, de hombres y mujeres protegidos por el frío en lugares árticos, en lugares fríos y montañosos, donde sucumbían ante las pestes y las enfermedades, donde los sacerdotes cumplían el rol de emisarios directos de Dios para la comunidad, donde no existían albores de pequeñas iglesias como nosotros tenemos actualmente, iglesias reformistas, llamemos iglesias restauracionistas, iglesias de Cristo, iglesias evangélicas, no existen en esa época. O sea, no hay forma de sobrevivir más que en el anonimato. Era prohibido hacer movimientos religiosos aparte del credo católico, aparte de la fe católica.
¿Por qué? Porque iban a la muerte. Todo el que no era católico era contrario al catolicismo. Entonces los papas de esa época mandaban a matar a los que no eran cristianos, porque decían que los que no eran cristianos, que no eran convertidos, no tenían alma, no tenían alma, o sea, eran incrédulos, al punto que a los que eran, a, a los islámicos, a las corrientes islamitas, a los maometanos, les denominaban uh, con un nombre parecido al de puerco, como usaban un nombre muy parecido. Luego se lo cambiaron a morisco, morisco, para que ese nombre de marrano, marrano, que le apodaban marranos a los moros, a los moriscos, entonces le dijeron, bueno, ya no le vamos a llamar marranos, le vamos a decir moriscos, recordando aquella vieja frase en el idioma islámico. En este caso, algo de esta corriente, yo he querido rescatar un regalo que me dieron hace poco. Esta obra es una obra antigua, obviamente es una reimpresión de El Corán. El Corán, entonces, cuando me siento abatido y atribulado por conocer qué es lo que ellos creían y sabían o pensaban, entonces suelo recurrir a entender cuál es su plan del Corán. Y si ustedes me dicen, es muy confuso el Corán, pero es más confuso su relación en la práctica. ¿Cómo relacionan esto con la práctica, con la vida práctica? Es muy interesante también. Lo más interesante que yo puedo plantear es las contrariedades entre el Corán y las historias bíblicas. Por ejemplo, en el Corán se plantea que cuando aquella mujer de Potifar es la que lo acusa y lo envía a la cárcel, en la historia bíblica no aparece más esa mujer, pero en la historia del Corán aparece que la mujer se encuentra con su amiga y comienzan a preguntarse entre sí que por qué ella lo había metido a la cárcel cuando era un buen hombre. Entonces fueron a juicio, en el Corán eh, se plantea el juicio y se descubre que las mujeres dicen que la mujer de Potifar, Potifera, ha engañado, ha mentido sobre la actitud de José. Entonces José, evidentemente, la carga de la figura de José siempre se mantiene. Yo siento que la figura de José siempre se va manteniendo bien, legítima, eh, pero varía un poco. Hay una variante con José en la prisión, por ejemplo. Hay una pequeña variante en la historia. Hay narrativas que son un poco disímiles, diferentes, pero interesante cuando sale José. José sale como ayudante del faraón y va a cumplir la misión del faraón para poder crear condiciones óptimas para el reino de Egipto. Otro asunto que es ya raramente expresado es la historia de Caín y Abel. Aquí se juzga la actitud de Abel y se pone a Abel como que fuera el malo y a Caín como que fuera el bueno. Da a entender como que Abel era demasiado sobresaliente y que Caín era menospreciado y que Caín tuvo que hacer eso o lo hizo, pero se arrepintió. O sea, tuvo un arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento de Caín solo aparece allí en la lectura del Corán. Otro aspecto relevante es que aparecen las historias de Abraham y van a aparecer muchas otras historias, incluida María, la madre de Jesús. De hecho, se sabe que en el Corán aparece la historia de María siendo una niña y aquí se pone un poquito raro, no se lo puede negar, un poquito turbio el aspecto del relato de María. Dice que María, al ser prima, oiga bien esto, María es prima de Elizabeth. No es cierto esto, ¿verdad que sí? Pero Elizabeth es casada
con Zacarías, que es un levita. Y esto se torna un poquito interesante, porque plantea que María no es levita, sino que no es judía, sino que es levita. Y eso hace pensar que Jesús es un sacerdote levita. Y eso se va ampliando en la trama del Corán. Esto es bien curioso, o sea, solo le estoy dejando algunos planteamientos interesantes del Corán, de lo que a veces en una tarde, sí, una tarde como de lectura, tenemos algunos temas que se van planteando. Es un libro que tiene, aún no lo he leído todo, tiene 700 páginas, no es tan demasiado grande, pero sí es amplio, y tiene sus capítulos llamados Azora, los Azoras. Ahí tienen, por ejemplo, el Azora número, el Azora 22 sobre la peregrinación. Y cada Azora empieza diciendo, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, todo el tiempo. Cuando un árabe profesante, eh, respetuoso de su Corán, respetuoso de sus tradiciones musulmanes, los musulmanes suelen mencionar a los padres como Abraham, la paz sea con él, Isaac, la paz sea con él, Jacob, patriarca Jacob, la paz sea con él, o, o Yahshua, mencionan a Yahshua, la paz sea con él, o María, la madre de Yahshua, la paz sea con él. Usan esa referencia muy notablemente en ese contexto. Entonces vamos a mencionar quiénes eran estos padres de la iglesia. ¿Quiénes eran? En el año 674 tenemos a Juan de Damasco. Juan de Damasco trabaja una obra titulada La fuente del conocimiento. La fuente del conocimiento. Teodoro de Abucara, Teodoro Abucara, trabaja el libro Dios y la verdadera religión. Esto en el año 740. En el campo musulmán, en el año 900, hay un apologista musulmán titulado Abdul Masih. Masih trabaja su apología. En el año 1033 aparece Anselmo con un monologio y proslogio titulado ¿Y por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pedro Abelardo, en el 1079, hace un diálogo filosófico entre un cristiano y un judío. Pedro el Venerable, en el 1094, hace su tarea. Luego tenemos a Tomás de Aquino, del cual hice una tesis hace un par de años ya, sobre algunos aspectos que él plantea en sus diferentes libros. Yo hice una investigación sobre una obra literaria nicaragüense hace muchos años, en la que planteo eh, un pensamiento de Santo Tomás de Aquino que tiene que ver mucho con la utopía de de los sueños eh, religiosos del ser humano. Hay temas, por ejemplo, como Suma contra Gentiles, Suma Teológica, ese es de Tomás de Aquino. Tenemos a Buenaventura, Ópera Omnia. Voy a traducirlo. Ópera Omnia significa obra completa, obra completa.
Esto está en latín directamente. Esto aparece en 1221. John Dunn Scott, o Scotus, o Escoto, se podría traducir, en 1266 hace su aparición. También tenemos a Raimundo Sabundus, aproximadamente en el 1385, Marsilio Ficino, en el 1433, Dionisio de Cartujo, que hace su trabajo en 1402, y Nicolás de Cusa, escudriñando el Corán, en 1401. Estas escuelas, estas doctrinas, usualmente defienden la teoría musulmán, la teoría judaica, el escolasticismo. Luego vamos a estudiar la escolástica, qué significa, de dónde viene, por qué surge, pero también vamos a estudiar en general la Edad Media, la religión en la Edad Media. Eh, ¿Qué es la Edad Media? O la era de, conocida como Edad Media perdón, eh, la Edad Media es lo que decíamos al principio, que del siglo V al siglo XV va a existir lo denominado la era medieval o medioevo o Edad Media. En otras palabras, un periodo en el cual hay demasiados aspectos oscuros en la historia. Del siglo V al siglo XV es donde menos historia tenemos, menos información tenemos, menos contenido tenemos. Pero lo que hay son vestigios de odas literarias, poemas, relatos, personajes que van a trabajar ciertos temas de la religión, de la política, de la cultura, de la arquitectura, del arte plástico y sobre todo de las teorías de pensamiento. En este caso, en la Edad Media vamos a tratar de trabajar aspectos bastante interesantes. Quiero cerrar, pero quiero iniciar, es decir, quiero cerrar algo para abrir un capítulo. No sé si alguna vez ustedes han visto parroquias o infraestructuras que tienen una especie de arco hacia arriba, una punta, o han visto infraestructura en sus ciudades que tienen, por ejemplo, un encuentro de dos estructuras de concreto y que tienen relieves, que tienen capiteles o que tienen columnas y que estas columnas están bien diseñadas, que tienen ciertos dibujos, o no sé si ustedes han visto una especie de bestias que están colgadas en algunas basílicas denominadas gárgolas y que de ellas, desde su boca, sale el agua de los bajantes de los caños del descenso del agua. Entonces, todo esto forma parte de la arquitectura del siglo, de la Edad Media precisamente, del siglo V al siglo XV. Y allí van a surgir nuevas formas de pintura, nuevas formas de pensamiento. Hay cosas que nos van a llamar la atención, espero conquistarles de alguna manera, conociendo, por ejemplo, por qué surgieron, por ejemplo, las tortugas ninja. ¿Qué significa eso? Algunos de ustedes dirán, hermano, ¿qué es eso? O sea, qué irrelevante, pero tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver con la arquitectura, tiene mucho que ver con la pintura. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué vamos a ver también? Cómo surgió la negociación de la Iglesia Católica, cómo empieza a funcionar, cómo surge los conflictos religiosos del siglo III. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver también quién pagó el primer concilio, o sea, quién cubrió los gastos del primer concilio, dónde fue, por qué fue. Eh, y sí me gustaría, sí me gustaría que ustedes hicieran una investigación sobre la vida completa de Constantino. Constantino. Estudien, por favor, dónde nació, qué hizo,
cómo lo hizo, por qué lo hizo, quién era su mamá, con quién peleó, con quién tuvo conflicto, realmente los tuvo, fue verdad que se convirtió al cristianismo, cuál fue la negociación para que se hiciera el concilio donde él quería establecerlo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero para llegar a la clase necesitan ustedes estar bien preparados, porque ahí sí vamos a narrar la historia en vivo y a todo color, pero ya la tienen que manejar por lo menos aspectos elementales. Así es que por la jornada de hoy es todo. Investiguen la vida de Constantino. Mientras tanto, nosotros nos dejamos llevar por la investigación, por la lectura. Les felicito a aquellos que trabajaron el tema de la Didaje y quisiera saber también sus impresiones sobre la Didaje. ¿Qué piensan de la Didaje? Hablen, por favor. Les voy a dejar un espacio. Un minuto, dos. Solo sus impresiones. ¿Qué aprendieron de la Didaje? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Hermano, más bien me quedé con una curiosidad Ajá. de lo del Corán. No sé mucho, no conozco. Eh, Sé que habla sobre, según tengo entendido, también algo religioso, pero ¿a qué pertenece? ¿Qué es? ¿Habla del cristianismo o de qué? Ok, ok. El Corán es el opuesto a la Biblia. Oh, está vinculado, pero es como un opositor a la Biblia en el sentido de que surge de los musulmanes para los musulmanes. Es una obra que se supone Alá inspiró a Mahoma y Mahoma, siendo un musulmán eh, converso, convertido, él plantea que Alá le ha enviado como un profeta consagrado para su obra misionera y él va a establecer el Corán como una especie de libro sagrado de los musulmanes. No tiene que ver con la Biblia, pero ellos usan la Biblia en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, Ah, en bueno. referencia, en los nombres de personajes. Lo que hacen es como ampliar algunas historias. Ujú. Como que leen la Biblia, pero también tienen ese libro como para complementar ideas. Exacto, exacto. Y Mm, obviamente en esos libros plantean sus propias doctrinas ya propiamente de la cultura musulmana. ujú. Entendido, hermano. Gracias. Correcto. Hermano, Mana Reina. a mí me llamó mucho la atención eso de Didaje, porque para empezar, pues no sabía ni cómo se escribía. Pero cuando ya pues investigué, me llamó la atención porque para empezar significa enseñanza. Pero yo decía enseñanza, nunca había oído de ella así a profundidad. Solo y pues me doy cuenta que es el nombre corto de un documento pues de gran relevancia porque realmente pues ahí está la enseñanza de los apóstoles. Muy valioso, muy importante y pues aprendí realmente qué era. Y bueno, todo en general pues es bastante larga la información y me Ex- gustó mucho. Y también, hermano, acerca de lo otro, bueno, no sé, no preguntó, pero me puso mucho a pensar, hermano, yo he sido así un poquito curiosa porque pues yo siempre me pregunto cosas, porque desde que yo tengo uso de razón, yo siempre me dejé llevar por lo que decían mis padres. Mis padres ambos no eran estudiados, pero pues eran de un buen corazón. Y ellos siempre nos hablaban y nos decían cosas, pero yo siempre me quedaba con la curiosidad y en mi mente volaba y yo pensaba muchísimas cosas. Pero para serle sincera, hermano, hasta ahora que yo entré a este curso, yo he aprendido a investigar, a no quedarme con lo que he escuchado ni con lo que me han dicho, porque pues me he llevado la sorpresa de que de las muchas cosas que yo he aprendido, tal vez no tanto hasta hoy, habían muchas cosas equivocadas o muchas cosas como no muy claras. Y pues este curso me ha llevado y en especial su clase me encanta porque aprendo cada día más, hermano, y pues lo estoy implementando en todo lo que es mi ministerio y la verdad que me encanta saber
cosas que no sabía y que hoy sé y que todavía siento que me falta por aprender. Gracias, hermana. Interesante propuesta sobre las implicaciones de la didaje. Ronald, bienvenido. Un poquito tarde, ¿verdad? Luego, Ulises. Buenas noches, Bendiciones, hermano. hermano. A mí lo que me llamó la atención fue, no sé si me escuchan bien, parece como que se me trabó. Te escuchamos. ¿Se escucha? Bien. Ok, ok. Lo que me llamó la atención fue que dice que la diaje es importante porque nos ayuda a entender la iglesia, cómo era la historia de la iglesia primitiva. Y a pesar de que no está en la Biblia, se utilizaba en muchas iglesias antiguas. Y igual me pasó como la hermana Reina, no sabía cómo se escribía didaje. Interesante. Ulises y luego Byron. Buenas noches, hermano. Lo que me llamó la atención de parte de este escrito, el cual se manejaba en las comunidades cristianas alrededor del siglo I y II, es cómo me despierta la curiosidad al respecto de que no solo estaba la Biblia ni la Escritura, sino que habían escritos extras que instruían a las comunidades cristianas de antiguos tiempos. Es decir, de que pueden haber otros escritos que también lo instruían a los cristianos de ese entonces. Y apoyando la idea de la hermana Reina, un nombre todo raro, de hecho, porque el nombre completo es Didaje Kiriou, Tía, Tanto Deca, Pastor, un nombre todo raro, la verdad que no manejo, y lo cual significa la enseñanza del Señor por medio de los 12 apóstoles, a las naciones. Y eso es lo que más me llama la atención, saber de que hay más escritos que instruían a la antigua iglesia, de la antigua iglesia de esos tiempos, hermano. Es correcto. Algo que me despierta el tema de que aborda Ulises es que incluso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hacen citas de muchas otras obras, por ejemplo, el Apocalipsis de Enoc. Es curiosísimo. Vi descender a millares de ángeles. Eso es algo curioso, bien, bien interesante. Y, por ejemplo, Pablo inclusive trata temas como la carta a los de la Odisea. Él dice que en el libro de Colosenses 4:16 dice que la carta de los laodicenses, oigan, qué curioso, él escribió una carta a los laodicenses, dice que la lean los de Colosa. Entonces, eso es algo que llama la atención, que habían otras obras alternas. Recuerden que cuando se hace el canon del Nuevo Testamento, se ocupa parte de un montón de textos, muchas obras, muchos que pasaron por un tamiz, una especie de colador, y de ahí solo fueron quedando un par de contenidos. Byron. Lo que me llamó a mí la atención de la habitación es que, o sea, en la investigación que realicé mencionaba que está dividido en tres partes y la segunda parte es la que me llama la atención porque, o sea, trata temas como el bautismo, el ayuno y la Eucaristía. Entonces, me intriga, o sea, poder leer eso y tal vez así poder sacar algunas conclusiones de la Iglesia Católica. Ahora, ahí es donde yo quiero que ustedes hagan su propia lectura y discernimiento. Nadie mejor que ustedes mismos pueden entender sobre una lectura. Mi único deber es despertarles la intriga, porque si ustedes no despiertan esa intriga, no van a llegar a entender muchas cosas de la vida y de la historia. Pero si ustedes llegan a ese punto donde ustedes dicen, yo sí necesito leer un poquito más, yo sí necesito entender un poco mejor esto, tengo que saber un poco mejor aquello, porque yo quiero entender mejor la historia, porque hay una frase que dice que los que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirla. Así que es nuestro deber definitivamente tener un estudio consciente de la historia y vivir la historia, tratar de trasladarnos un poco a esas épocas tan difíciles para poder entender sus razones. Hay prejuicios, por ejemplo, hay cosas que nosotros tenemos como prefijadas doctrinalmente, que poniéndolo quizá en la palma
de los apóstoles o de Jesús, tal vez las cosas serían diferentes. O sea, tal vez los problemas nuestros no son los mismos del siglo I y siglo II. Los problemas actuales son diferentes. Entonces, eso nos hace pensar que hay tanta variante, hay tanta diferencia en el mundo en el que vivimos, que lamentablemente el ser humano simplemente va a estar lidiando con sus puntos de vista antes de pensar qué dice Dios, qué quiere Dios, cuál es el propósito real de Dios para conmigo. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer es agradar a Dios, cumplir el propósito de Dios, aceptar ese llamado de Dios, conocer la historia, donde venimos, cuáles son nuestras características principales, qué es religión, qué es doctrina, qué es costumbre, y que nosotros no estamos llamados a ser una iglesia costumbrista. Para eso ya tenemos el catolicismo. Para eso ya existen muchas religiones. La iglesia no debería ser una costumbre más, un hábito más. Debería ser parte de un cambio, de una transformación, de una renovación hacia el plan que Dios tiene con la iglesia. Porque si hay algo que me tiene más preocupado de todas las cosas, es que si solo nosotros nos vamos a salvar, entonces eso va a estar complicado. Si nosotros decimos que solo nosotros somos los que tenemos la verdad, la ultra verdad, quiere decir que no se va a salvar casi nadie. Porque si el justo con dificultad se salva, significa que no todos los que están dentro se van a salvar. Entonces, me preocupan algunas cosas, se los confieso, de que nosotros podamos pensar de una forma más amplia sobre el plan que Dios tiene en general con la humanidad, y sobre todo cuáles son nuestros orígenes y en qué nos parecemos a la Iglesia Católica, en qué no, cuáles son nuestras diferencias. Mire que en la actualidad tenemos a la elección de un nuevo papa, hubo humo blanco, sí, fumata blanca. Esa expresión significa que el químico que aplicaron para un acuerdo es un monóxido especial, un aditivo que hacen para la elección del Papa. Entonces el Papa León 14, no es León 14, sino León 14, ni 14avo, es León 14. Es el nuevo Papa procedente de Boston, fue párroco de una diócesis en Perú, habla español, inglés, francés, portugués, italiano y muchos idiomas. Y era el jefe de todos los cardenales que estaban en la dirección principal a la par de el anterior papa. Hemos vivido muchas cosas, hermana Reina, hermana Rocha, Ulises no sé si ha vivido otras cosas, ni Ronald, no lo sé, ni Byron, pero hemos sobrevivido a la muerte de Juan Pablo II, Benedicto XVI, luego el Papa Francisco y ahora un nuevo Papa. Hemos visto 4 papas, algunos de los que estamos en esta sala. Hemos tenido esa interesante historia que contar. Hemos sobrevivido a una pandemia, al colapso de Wall Street, a la caída de las Torres Gemelas, a la guerra de Irak. Bueno, hemos visto varias cosas y las que faltan. Así es que sigamos estudiando la historia, porque cada página es un día que avanza en nuestra vida y nosotros vamos escribiendo nuestra propia historia. Feliz noche, que Dios les bendiga, y cerramos cámara.